Estamos muy contentos de estar aquí y disfrutar de la palabra de Dios. Ustedes pueden ir abriendo sus Biblias en el libro de Nehemías. Es un libro de la Biblia, Nehemías. Puede buscar el índice adelante si no lo encuentra, si no ir de Salmos para atrás y lo va a encontrar 2 o 3 libros para atrás. Libro de Nehemías. Se me achicó el púlpito acá, el de la mañana ya es más grande, pero ahí está. Estamos bien. Muy bien, antes de comenzar el sermón de esta tarde, que se titula La exposición de la palabra transforma vidas, quiero mencionarles que esto da inicio en el mes de abril a lo que será el tema del mes de abril, que es la predicación expositiva. Nosotros vamos a estudiar ahora este capítulo 8 de Nehemías y luego en el resto del mes vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero me parece que es importante que expliquemos lo que es la predicación expositiva y luego a medida que avanzo en el sermón darles un poquito más arrojar un poquito más de luz sobre esto. Pero llamamos predicación expositiva algo que no es impositivo. Cuando imponemos algo al texto es cuando queremos imponer nuestras ideas al texto bíblico. Cuando exponemos la Biblia, le dejamos al texto decir lo que realmente el autor original, en este caso Dios, y por supuesto los autores humanos, tenían el propósito. Pero básicamente la predicación expositiva de la palabra de Dios es donde el punto principal del texto que uno está viendo, en este caso Nehemías 8, que se convierte en el punto principal del sermón que se está predicando. El punto principal del texto, lo que el autor original tenía la intención de comunicar a los receptores originales, se transforma en el punto original o el punto principal del sermón que se predica y por supuesto nosotros queremos aplicarlo a nuestras vidas. Hacemos un recorrido teológico a través del texto para luego aplicarlo a nosotros, porque la aplicación no es la misma quizá que se aplicó a las personas en su momento cuando ellos fueron receptores de este mensaje. Así que vamos a leer Nehemías capítulo 8, la exposición de la palabra transforma vidas. Y teniendo en cuenta esto, ya les voy a decir que el énfasis de este sermón, que es el punto principal del sermón y es el punto principal del texto, es que la palabra de Dios, que es explicada con claridad, transforma los corazones para que seamos obedientes a lo que nos manda el pasaje. Lo voy a repetir. La palabra de Dios, que es explicada con claridad, transforma los corazones para que seamos obedientes a lo que nos manda Dios a través de su palabra. Vamos a leer el capítulo 8 de Nehemías. La palabra de Dios dice así: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar.
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramos de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que estos minutos sean bien aprovechados para que todos los presentes puedan sacar provecho y esta semana sea una semana distinta a la luz de lo que aprendemos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra que hemos leído. Antes de dar una introducción y contexto al capítulo 8 de Nehemías, para que entendamos dónde estamos, porque estamos casi en la mitad, pasados en la mitad del libro de Nehemías, me gustaría que pensemos un poquito o que tengan en claro que el hecho de que estamos viendo durante el mes de abril lo que es la predicación expositiva va a dar un empuje a lo que va a ser el resto del año, lo que ha sido hasta ahora. Realmente no lo hemos mencionado así, pero el lugar que le damos a la palabra de Dios. Un comentario que muchas veces he escuchado cuando personas se acercan a escuchar la palabra de Dios y son bendecidas por la palabra de Dios, pero vienen de otros contextos, de otras iglesias, quizá vienen heridos, vienen con malas experiencias, pero en una iglesia donde se congregaban, es que la música es diferente. El tiempo de adoración es distinto, no es como en otro lugar, pero la enseñanza de la palabra de Dios me agrada, sea yo o sea quien predique en este lugar. Y la realidad es que en nuestra iglesia le damos mucha importancia a la lectura de la palabra de Dios, como leímos Filipenses 2, pero también le damos importancia, por supuesto, a la enseñanza de la Biblia. No todas las iglesias lo hacen de esta manera, por supuesto que no. Por eso vale la pena preguntarse si esto es una preferencia de la Iglesia Bíblica de General Roca o es algo que tiene fundamento bíblico, lo cual creemos que es así. Esto tiene un fundamento bíblico. Nosotros creemos con convicción que es algo central y con claro respaldo bíblico. No es una tradición vacía que nosotros prediquemos expositivamente, entendiendo lo que el texto dice y que le demos el mayor lugar a la palabra de Dios en nuestro culto. No es una tradición, es una práctica y es un mandato que entendemos que surge de la palabra de Dios. Y queremos educar, como pastor quiero educar a la iglesia de Roca para que puedan entender la importancia que tiene de que la palabra de Dios sea predicada y sea expuesta y se entienda lo que el texto dice aquí. ¿Cuál es la razón de esto? Porque a través de la exposición clara de la palabra de Dios es la predicación
de Cristo y del Evangelio, por medio del cual las personas llegan a convertirse de sus pecados a Cristo Jesús. Es a través de una predicación sana de las Escrituras, porque Dios a través de su palabra es quien da vida a las personas, vida espiritual. No lo hace a través de la elocuencia del predicador, no lo hace a través de la forma que tenemos el culto, lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Puede contribuir? Claro que sí, como cantamos, las letras, pero principalmente Dios da vida a través de la predicación de la palabra. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 1, dijo que nosotros somos tenidos por locos y a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura es, dicho de una forma, por supuesto, despectiva, el apóstol Pablo hablando de cómo se ven a los creyentes. Pues bien, Dios salva a través de la predicación, aunque nos traten de locos. Y estamos en un tiempo donde en el mundo lo que importa es la tolerancia. Y tenemos que tolerar todo tipo de cosas y tenemos que adaptarnos como iglesia a las demandas de las personas. Eso es lo que el mundo pide, tolerancia. Pero nosotros creemos que más que la tolerancia, lo que importa es la verdad. La verdad predicada. Hablar con convicción hoy día parece extraño y parece que uno le falta el respeto a otro, pero nosotros seguimos creyendo que la Biblia debe ocupar el lugar principal en la vida de la iglesia. Porque por medio de ella, Dios no solamente salva a las personas, pero guía a su pueblo. Él nos guía a través de su palabra. Así que esperamos que nadie se aburra, pero esperamos que también podamos cantar con alegría y podamos innovar dentro de lo que la Biblia nos enseña, pero nunca cambiaremos, nunca vamos a negociar el lugar que le corresponde a la palabra de Dios, en su gracia que Dios nos permita hacer eso. Y lo que vamos a ver hoy es un ejemplo de cómo al darle la preeminencia a la palabra de Dios en una congregación como era la ciudad de Jerusalén, los efectos de esta predicación cambiaron la vida de las personas o iniciaron un recorrido de cambio, porque en realidad el capítulo 9 de Nehemías muestra que el pueblo empezó a confesar pecados. Pero aquí se inició un cambio muy importante. Así que ahora comienza el sermón. Tengan paciencia. Nehemías, ¿qué es el libro de Nehemías? Para entender el contexto. Nehemías es un libro que trata de lo que ocurrió después de que el pueblo estuvo 70 años, Israel y Judá y Jerusalén y Israel estuvieron cautivos durante 70 años en Babilonia. Fueron llevados cautivos por muchos años de idolatría que ellos cometieron. Dios había prometido en el libro de Levítico que los iba a llevar en cautividad a una nación donde ellos no entendieran el idioma. Y eso finalmente ocurrió. Y lo que ocurrió fue que Jerusalén fue destruida y los muros de la ciudad fueron derribados y el pueblo estuvo 70 años en cautiverio en Babilonia. El libro de Nehemías, el contexto de este libro es un pueblo que vuelve a vivir en la tierra de Israel. Y Nehemías, que es el autor del libro con toda probabilidad, es un gobernador. Y él como gobernador viene desde Asiria, viene para gobernar Jerusalén. Le pide al rey Asuero que le permita, el rey de Persia, le pide al rey de Persia que le permita ir a reconstruir los muros de Jerusalén porque su ciudad estaba con mucha carga, estaba destruida. Los muros de las ciudades antiguas, funcionaban de dos maneras. Marcaban el límite de la ciudad, pero también protegían a la ciudad. Por eso, como mencioné esta mañana, Salomón usa esta frase o esta idea de los muros para decir que una ciudad, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas, no tiene límites, una persona que no puede controlar su espíritu. Así que 13 años antes había venido el sacerdote Esdras para empezar a trabajar en la construcción del templo. Y había estado estudiando la palabra de Dios, había estado examinando las Escrituras para entenderla y para cumplirla y para enseñarla. Y ahora viene Nehemías para construir los muros. La reconstrucción del muro fue una tarea muy trabajosa. En 52 días se construyó. Fue un milagro, fue la obra de Dios. Pero fue muy difícil porque tenían muchos enemigos.
Y entonces, una vez que el muro estaba construido, la nación necesitaba una restauración espiritual. Y la restauración espiritual es mucho más importante que la restauración física. Como aprendimos el domingo pasado en el Salmo 1, la felicidad proviene de un aspecto interior, más que de lo que podemos tener exteriormente. Bueno, aquí tenemos una ciudad que tiene todo exteriormente reconstruido, pero necesitan un trabajo interior. Y tenemos en este pasaje algunas cosas importantes. Vamos a ver que el pueblo tuvo expectativa de escuchar la palabra de Dios, que estaban atentos escuchando, que respondieron de forma apropiada y que después se fueron a su casa muy contentos por lo que había pasado. Entonces, lo que queremos en esta tarde, al repasar el capítulo 8 en forma muy amplia, lo vamos a hacer, aunque vamos a ir por porciones, no vamos a volver a leerlo, pero lo que queremos hacer, o lo que deseo en mi corazón, es que cuando ustedes se vayan de aquí y estén en sus casas, puedan mirar el capítulo 8 de Nehemías y decir, yo entiendo el punto principal y sé que lo que leí, que lo que se me explicó en la iglesia, lo que predicó el pastor, es algo que yo puedo poner en práctica en mi vida. Que ya no tiene que ver con el tiempo de Nehemías, sino que ahora tiene que ver con mi propia vida. ¿Cómo se aplica? Y eso es la predicación expositiva. Me voy a mi casa sabiendo qué debo hacer con el texto porque lo he entendido. Y como lo leímos recién, vemos que el pueblo estaba gozoso porque había entendido. Así que la primera cosa que yo quiero compartir en los primeros 8 versículos es que la palabra de Dios tiene que ser explicada con claridad. Ahora, los primeros 8 versículos básicamente funcionan como una introducción. Porque vimos en versículo 4, que en versículo 3, que el Esdras estaba leyendo el libro delante de la plaza. Y luego en versículo 5 se dice que abrió Esdras el libro. O sea que realmente está dando una información general hasta el versículo 4 y luego comienza a explicar esto. Pero está dentro de este contexto de que la palabra de Dios era predicada con claridad. Y observen algunas cosas. La palabra de Dios fue predicada no desde el templo, sino en una plaza. Una plaza como tenemos aquí, las plazas de General Roca, un lugar público donde todos podían. La gente se reunió en un lugar público porque querían escuchar la palabra de Dios. Todas las personas que pasaban por allí podían escuchar que alguien estaba leyendo la palabra de Dios y estaba explicando la palabra de Dios. Y es sumamente interesante que la frase que tenemos aquí, como un solo hombre que hemos leído, no solamente aparece en Nehemías, pero también aparece en Esdras. Porque lo que realmente estaba pasando, que desde que el pueblo volvió de la cautividad, el espíritu que había en la gente de volver a Jerusalén era un espíritu único. Era como un solo hombre. Entendemos la frase en español, lo que significa como un solo hombre. Estaban todos de acuerdo, estaban absolutamente de acuerdo, pero tenemos que leer los versículos 66 y 67 del capítulo 6 para que vean que esto es un milagro del Espíritu de Dios. Porque no eran 4 o 5 personas. Porque 4 o 5 personas a veces no se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? 10 personas, menos todavía. 50 personas, más difícil todavía. Miren lo que dice el versículo 66 del capítulo 7. Toda la congregación junta era de 42.360. Sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Estamos hablando de aproximadamente 52.000 personas que estaban de acuerdo y nadie les impuso a ellos la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero decir que una iglesia, como la iglesia de Roca, que quiere realmente sacar provecho de la enseñanza de la palabra de Dios, debe llegar al culto con expectativa. Esta gente tenía expectativa, estaban atentos, como un solo hombre. Dijeron a Esdras que le trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Tenía expectativa. Y yo te digo una cosa, si no tenés expectativa para venir a escuchar la palabra de Dios, y la única expectativa que tenés es que vas a venir, estar 1 hora y cuarto, y después charlar e irte, y nada más, eso no es prestar atención a la palabra de Dios. No estás entendiendo lo que significa congregarse. No estás entendiendo lo que significa sentarse a escuchar la palabra de Dios. No estás entendiendo la importancia que tiene este lugar donde se abre la Biblia y se predica. Sin expectativa, bíblicamente, de acuerdo a este texto, no se puede hacer nada. El pueblo estaba expectante. Y te digo más,
La falta de expectativa de escuchar la palabra de Dios en el culto es una consecuencia de la falta de expectativa que tenés cada día para leer la Escritura. Y esa es la razón por la que perdés el interés. Pero este pueblo tenía un interés, provocado por el Espíritu Santo, por supuesto que sí, porque el Espíritu Santo registró acá varias veces que ellos estaban atentos. Y quiere destacar el autor del texto eso que tenemos que entender. ¿Qué tenemos que entender? Que cuando la palabra de Dios se predica, hay que estar atento. Está aquí en el texto. Es lo que está tratando de comunicarnos. Y hay una expectativa que está sustentada por una razón, porque al decir que era como un solo hombre, lo importante de esto es que ellos venían más a contribuir que a sacar provecho. Cuando nosotros venimos a la iglesia solamente para sacar algo y no para contribuir, tampoco sirve de nada. Nosotros somos un cuerpo. Si mi mano quiere sacar provecho todo el tiempo del cuerpo y que sirvan a mi mano todo el tiempo, no hace nada. Pero ella, si mi mano contribuye a mi cuerpo, me va a ayudar a rascarme la cabeza, me va a ayudar a aplaudir, me va a ayudar a saludar, me va a ayudar a hacer muchas cosas, me va a ayudar a comer, contribuye a mi cuerpo. Y eso es lo que tiene que hacer una iglesia. Una iglesia, en una iglesia bíblica, en una iglesia que honra a Cristo, nosotros queremos contribuir. Venimos a contribuir. No estoy hablando económicamente, estoy hablando de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Contribuimos primeramente porque somos parte del cuerpo de Cristo y esto ocurre en el momento que nosotros nos convertimos. Si nosotros no nos convertimos, somos un ente solamente, no somos parte del cuerpo de Cristo. Ahí sí nosotros venimos y nos sentamos y escuchamos. Pero cuando nosotros nos convertimos es como que el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo y somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y los demás somos parte del cuerpo, desde el pastor hasta la última persona que se ha convertido en este lugar. Entonces, el sentido de unidad en torno a un mismo propósito es imprescindible para el crecimiento de una iglesia, como fue imprescindible para que este pueblo pudiera recibir la palabra de la manera que ellos lo recibieron. Y observen que el texto, estamos solamente en los primeros 8 versículos, vamos a ir rápidamente, este pueblo estaba valorando la supremacía de la palabra de Dios. Le pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley, el libro para que lo leyeran. Se lo pidieron a Esdras, un hombre que ellos sabían era versado en la palabra de Dios, que entendía la Escritura, que la practicaba y por tanto la podía explicar y la podía enseñar porque la había cumplido. Es decir, no era una persona que escribía con la mano y borraba con el codo, era una persona de testimonio y ellos querían escuchar a esta persona porque entendían que era obediente a la palabra de Dios. Era un pecador como todos los demás, pero era alguien que podía enseñar la palabra de Dios claramente. Y nos dice que estas personas que se juntaron allí, la congregación, que trajo la ley delante de la congregación, había hombres, mujeres, y los que podían entender eran niños. Estaban allí. ¿Cómo creen que estaban estos niños allí? ¿Se levantaron a la mañana y dijeron, papá, mamá, vamos a la iglesia? Probablemente no. No tienen interés los niños de estar. Naturalmente, ninguno de nosotros tiene interés en escuchar la palabra de Dios. Pero los niños... probablemente menos todavía. ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Tienen que traerlo a los palos? No. Tienen que cumplir su rol de padre. Tienen que traer a sus hijos, escuchar la palabra de Dios, mientras tienen la oportunidad de hacerlo. Estos niños estaban allí. Ellos habían fallado en Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos andando por el camino, al levantarte, al acostarte, estando en tu casa. Yo compartí esta mañana que nosotros en Uruguay, cuando mis niños eran pequeños, vivíamos en la casa pastoral que estaba arriba del templo. Y era un problema cuando los levantábamos el domingo, porque muchas veces no tenían ni ganas de ir. Y no iban porque el pastor les decía, era porque papá y mamá les decían. Y tenían que estar allí sentados. Y se la aguantaban escuchando. Y gracias a Dios, 2 de mis hijos conocieron el Evangelio. Y seguimos orando por el mayor, por el del medio. Pero tienen que escuchar la palabra de Dios. Solicitaron que el libro fuera traído, entendieron que el origen de este libro no era de Esdras, sino que era la ley de Moisés que Dios le había dado, y eso creaba expectativa. Estaban valorando la palabra de Dios. Y observen que lo que Esdras hizo fue pararse en un lugar y comenzar a enseñar. La predicación es lo que le da protagonismo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar por predicadores. En Roca, la iglesia de Roca
necesita más de un pastor. Necesita ancianos. La pluralidad de ancianos está, pero pintada a través de todo el Nuevo Testamento, en las epístolas y en las iglesias. Pero la realidad es que la predicación era importante. Y todo este pueblo que se juntó allí, miren, era la mejor oportunidad de estas 52.000 personas para hacer algo que los entretenga. Pero no hicieron nada que los entretuviera. Predicaron la palabra de Dios. Pusieron un púlpito de madera, una tarima, y predicaron la palabra de Dios. Le dieron autoridad. Cada vez que hubo avivamientos en la historia de la iglesia, fue como resultado de las personas queriendo escuchar la palabra de Dios. Y este es un ejemplo. No a través de una serie de ideas que podemos mejorar la iglesia y cómo la hacemos más atractiva, y esto puede ser que atraiga mucha gente, pero los estadios de fútbol atraen mucha gente, porque entretienen a las personas. La cantidad de personas no tiene nada que ver. No necesitamos entretener a las personas, necesitamos hablarles el Evangelio, necesitamos predicarles la palabra de Dios. Así que tenés que, dentro de este hecho de escuchar la palabra de Dios, necesitas valorar la supremacía de la palabra de Dios en tu vida, estando expectante, pero también tenés que desarrollar un corazón que esté atento a escuchar la palabra de Dios. Proverbios habla mucho de prestar atención, de estar atento a lo que Dios está diciendo. La falta de atención sabemos que es un problema de todos nosotros. Necesitamos concentrarnos en lo que estamos escuchando. Y es importantísimo cuando entendemos la obra del Espíritu Santo, que trae entendimiento si nosotros ponemos atención. Y hay, como dije, una preparación especial, no forzada, porque la construcción de la tarima y del púlpito dedicaron tiempo para hacer esto, y la gente estaba observando que algo iba a pasar en ese lugar. Cuando Esdras vino, había un lugar preparado para que se predicara la palabra de Dios en ese lugar. Es decir, un lugar más alto. Y esto es cuidado. Los líderes, los responsables que enseñan la Escritura, procuran tener cuidado de estas cosas para que la iglesia se dé cuenta que es importante. ¿Por qué nosotros no tenemos un lugar donde ponemos las cosas en círculo para ser más amigable? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? ¿Por qué tenemos un lugar aquí adelante con un púlpito? ¿Para que todos sepan que alguien es más importante que otros? No, porque esto se le está dando la prioridad, se le está dando la preeminencia a la palabra de Dios. Queremos que se sepa que es así, como pasó en el tiempo de Nehemías. Ese es el lugar especial. Observen, él está más alto. Algo va a decir que es muy importante. Hay que desarrollar un corazón atento para escuchar la palabra de Dios. Es interesante porque si ustedes leen la historia de la construcción del templo de Salomón, van a ver que todo giraba en derredor a la grandeza del templo. Todo cubierto de oro, todas las esculturas que estaban talladas de querubines y todo lo que había allí, que Dios había mandado a David que su hijo Salomón construyera. Pero ahora aquí no tenemos nada de un templo. Era muy pequeño el templo que habían construido y de mucha menor calidad en cuanto a materiales. Pero lo que era preeminente aquí era la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios. Por eso que decimos que cuando en una iglesia la liturgia, que es la forma de culto, es más importante que la predicación de la palabra, tenemos un problema. Tenemos un problema. Cuando la gente sale del lugar porque viste las luces, viste los colores, viste cómo se escuchaba la música. Miren, hay iglesias, y esto es un paréntesis, hay iglesias hoy día que usan sistemas de audio para corregir la voz de los que están cantando. ¿Sabían? Pero eso existe. Corrigen la voz, de modo que los que están escuchando no se dan cuenta que desafinó un poquito. Una locura. ¿Qué necesidad tenemos de invertir en esas cosas? No es lo importante. No es lo que necesitamos. Algo anda mal cuando no le estamos dando prioridad a la palabra de Dios. Y como dije otra vez, lo repito, la razón de darle preeminencia a la palabra de Dios, como hicieron aquí en el tiempo de Nehemías, es porque la palabra de Dios transforma corazones. Es esta Biblia la que dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es esta Biblia la que dice que está establecida a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es esta Biblia la que dice que si no nos arrepentimos todos vamos a perecer igualmente. Es esta Biblia que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es esta Biblia la que dice que Dios amó tanto al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No vamos a decir eso a través de colores o lo que sea, lo vamos a decir predicando la Escritura para que los pecadores se arrepientan y se conviertan.
Así que parte de la evidencia de tu atención, de que estás prestando atención para tener claridad en la Escritura, la encontramos en versículo 6, que es una reacción espontánea a algo que está pasando internamente. Dice en el versículo que cuando Esdras bendijo a Jehová, todo el pueblo respondió, amén, amén. Es decir, así sea. Así sea. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahora yo sé que en muchos lugares esto ocurre de una forma desordenada. Como mencioné esta mañana también, si hay una expresión de amén, parece que hoy día la gente lo mira como bicho raro, pero no debe ser así, porque amén significa así sea. Y algunos están acostumbrados en algunos lugares a levantar la mano, otros no, a hacer alguna expresión. Y siempre, obviamente, tenemos el cuidado de que eso no se transforme en la expresión real cuando no hay una actitud interna. Así que dejamos la parte externa ahora, y lo que quiero que entiendan es que esto que pasó aquí fue como resultado de que algo interno había ocurrido, como vamos a ver por la predicación de la palabra de Dios. Así que mi punto aquí es esto. Mi punto es que la espontaneidad de tu corazón en honrar a Dios no debe ser un efecto dominó. Es decir, no porque el de arriba, lo oí el de adelante, entonces el otro también, el de al lado, mirá lo que está haciendo, dijo amén, entonces yo también, para no quedar mal. No funciona de esa manera. Surge de tu corazón. Es como un solo hombre. Recibís la palabra y respondés de la misma manera. Entonces la postura externa del pueblo indicaba claramente que había algo interno en sus vidas que estaba pasando. Y eso es lo que nosotros apuntamos. Si no ocurre nada interno, no importa lo que hagamos externamente. La predicación de la palabra quiere cambiar tu corazón. Entonces, para poder prestar atención a la palabra de Dios, no solamente tenés que desarrollar un corazón atento a escuchar la palabra, también tenés que cultivar una comprensión clara del significado de la palabra de Dios. Fíjense que en los versículos 7 al 8, y me encantan estos versículos, todos esos nombres que están allí, estas personas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Eso es una cuestión recíproca. Mientras ellos explicaban lo que significaba, la gente estaba atenta en su lugar. Probablemente lo que pasaba es que Esdras estaba durante todo el día y probablemente tomaba pausas y la gente bajaba a explicar. Y hay una razón importante para esto aquí, también tiene que ver con una cuestión histórica. Es que la gente que estaba allí, no todos hablaban el hebreo. Podían entender, pero no podían entender todo, porque habían estado tantos años en otro lugar que hablaban otro idioma, y lo sabemos porque se observa más adelante en el libro de Nehemías, hablaban otro idioma. Entonces, lo que pasaba es que Esdras predicaba, se hacía una pausa, se hacían grupos pequeños, y allí estaban, Kelita, Azarías, Josabé, se sentaban y dicen, mira, lo que significa esto es esto. Mira, lo que significa acá, cuando dice, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y al levantarte, acostarte, es que las tenés que repetir, porque Dios puede hacer algo, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban explicando la palabra de Dios. Y tenés que cultivar en tu vida una comprensión clara de lo que significa el texto. Porque este capítulo 8 de Nehemías solamente ha sido usado en muchos lugares para decir el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y solo lo que se predica es eso. Y ese no es el punto del texto. No es el punto principal. Observen. La expresión ponía en el sentido, significa en hebreo, hacer que algo sea distinto. ¿Me explica, pastor, lo que significa este texto? Mira, te voy a explicar. Esto significa esto, por esto y por este contexto. Separarlo de alguna otra cosa para hacer que fluya en forma más significativa. Eso es lo que significa. ¿Cómo, pastor? ¿Tengo que escribir en los postes de mi casa, en los marcos de la puerta? No, pero podés poner un versículo colgado en la pieza de tu hijo. ¡Qué buena idea! Ahora entiendo, esto estaba pasando. Podés poner otro versículo allá, podés poner un imán en la heladera. Hay formas de enseñar a tu hijo. Una idea nomás. Ellos separaban la palabra de Dios, separaban los textos y les enseñaban lo que significaba. Este grupo de personas estaba preocupado por hacer entender. Y nosotros debemos orar por más hombres que hagan entender la palabra de Dios al pueblo de Cristo. Que puedan explicar con exactitud el significado. Y para eso tenemos que rogar al Señor que envíe obreros a su mies.
y los obreros de Nehemías, para explicar claramente la palabra de Dios, tienen que ocupar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tienen que ocupar tiempo para saber el significado. Tienen que alimentarse primero para después alimentar a la gente. De lo contrario, es solamente una palabra nomás que se habla. No solamente la palabra de Dios debe ser predicada con claridad, como ocurrió aquí, sino también, versículos 9 al 12, la palabra de Dios debe transformar entonces nuestro corazón. Y a esto me refiero que cuando estás escuchando la palabra de Dios y te da ánimo que estás entendiendo algo, yo quiero hacerte una advertencia. Y la advertencia es que si no encontrás evidencias en tu vida de que hay cambios internos como resultado de entender la palabra de Dios, pedí a Dios que hable a tu vida. Porque tenés que encontrar evidencias en tu vida de que realmente entendiste la palabra de Dios y está produciendo cambios. Y esto es lo que pasó acá. Porque dice que Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras y los levitas, que estaban haciendo entender al pueblo, el pueblo estaba llorando. El pueblo sentía culpa. El pueblo sentía culpa porque al escuchar la palabra de Dios, la ley de Moisés, se dieron cuenta que habían errado. Por mucho tiempo habían descuidado a Dios. Y seguían llorando y tenían culpa. Y está bien llorar cuando uno tiene culpa. Pero acá vemos que ellos les explicaron y le dijeron, basta, no lloren más. Porque si uno sigue llorando por culpa, está olvidando la otra parte de Dios que es importante. Que Dios es un Dios bondadoso y que Dios recibe a aquel que se humilla delante de Él. Porque la Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Entonces la gente podía pensar que durante tanto tiempo ignoraron a Dios, que ahora Dios volvía otra vez a Israel, pero volvía con un palo en la mano para darles. Y ellos tenían una idea de Dios que no era el Dios que se había revelado a ellos. Porque la primera vez que Dios se reveló a ellos, en la persona a través de Moisés, dijo que era un Dios misericordioso, tardo en airarse y grande en misericordia. Pero cuando uno está lejos de Dios, se aleja de la palabra de Dios, olvida que Dios es misericordioso y sigue pensando que es un Dios airado, que Dios le va a castigar y vive con temor en vez de disfrutar de Dios. Porque cuando uno se distancia de Dios a través de su palabra, Dios está en el mismo lugar, pero nosotros nos distanciamos de Dios y parece que Dios es diferente y tenemos miedo en lugar de gozo. Y vivimos perseguidos pensando que Dios está listo a castigarnos, cuando lo que realmente ha pasado es que Él ha dado a su Hijo, ha entregado a su Hijo, derramó su sangre, te compró por precio. Vos te alejaste de la palabra de Dios, te alejaste de la comprensión del Dios que se reveló a través de Cristo, que dijo que va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y tu idea de Dios es distinta ahora. Y eso es idolatría, porque la idea de Dios está en la Biblia. Es la que nosotros tenemos que prestar atención. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y seguir con culpa y caminando, golpeándonos en la espalda, le estamos deshonrando a Dios. Y eso es lo que Nehemías, Esdras y los levitas querían que el pueblo entendiera. Dejen de llorar. Ya sé que se arrepintieron. Dejen de llorar. Obedezcan a Dios. Hay cambios en la vida que se tienen que hacer notorios en nuestros corazones. No sigamos culpándonos cuando hemos entendido la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que ponerla en práctica. Y eso fue lo que pasó aquí. Versículo 12 dice, y todo el pueblo, cuando les dijeron, vayan y disfruten, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Realmente, sabiendo que Dios está satisfecho y que la ira fue propiciada a Dios, ¿qué nos pasa a nosotros? Tremendo. No tengo nada que temer. El amor echa fuera el temor, dice la Escritura. Y sirvo a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? El pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Eso es como yo quiero que te vayas a tu casa. Quiero que te vayas contento y que cuando acuestes tu cabeza sobre la almohada y recuerdes Nehemías 8, puedas decir, yo entendí lo que se me predicó hoy. Y entendí
que cuando la palabra de Dios es enseñada y se enseña el punto que realmente el texto quiere enseñar, transforma mi corazón para que yo lo obedezca y haga caso. La palabra de Dios, versículos 13 al 18, para finalizar, debe ser puesta en práctica. Lo primero que tenés que hacer y que demuestra que vas a poner la palabra de Dios en práctica es que vas a perseverar en la palabra de Dios. Dice el versículo 13 de Nehemías 8, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Entendieron el día anterior? Y ahora se juntaron de vuelta. ¿Por qué? Queremos entender otra vez. Y eso es lo que yo digo, que cuando las personas tienen una reacción abrupta y espasmódica, como yo le digo a la palabra de Dios, y dicen, tengo que empezar a leer la Biblia de vuelta, y va, y después merma de vuelta, y a las 2 semanas, tengo que empezar a leer la Biblia de vuelta, y después merma otra vez. No funciona de esa manera. No sirve. Jesús dijo claramente, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Somos como la vid, los pámpanos que están unidos a la vid. Leemos la Escritura. Claro que solamente por leer por leer no tiene sentido, pero tenemos que permanecer leyendo la palabra de Dios. Entonces es inútil que nosotros estemos siempre viviendo en la reiterada falta de perseverancia. ¿Cómo es posible que reiteremos en la falta de perseverancia, que es desgastante? Destruye a una persona cuando uno no persevera. Se desgasta porque siempre está otra vez, ahí voy de vuelta, y ahí voy de vuelta, y ahí voy. Y no estoy diciendo que no vamos a fallar, pero estoy diciendo que logremos una estabilidad espiritual, una estabilidad de conducta, una estabilidad de hábitos con la palabra de Dios, una estabilidad de congregarnos, una estabilidad de escuchar la palabra, una estabilidad en la vida de oración. Al otro día se juntaron. No fue suficiente lo de ayer. Queremos de vuelta, queremos todos los días estar escuchando, pues nos causa alegría entender la palabra de Dios. Queremos continuar con esto. Así que continúa perseverando en la palabra, pero también reconoce que hay deficiencias en tu vida que te han sido causadas por falta de estar en contacto con la Escritura. Y eso fue lo que pasó en versículos 14 y 15. Fíjense cómo dice el versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, que eran casitas que hacían con ramas, ¿no? Era una fiesta nacional. Así juntaban ramas y ahí estaban y recordaban el tiempo cuando ellos fueron peregrinos en el desierto, que habitaban en tiendas. Era una fiesta. Pero dice que hallaron escrito eso en el libro. No sabía que estaba eso ahí. Es cierto que esto se hacía. Desde el tiempo de Josué no lo hacemos. Y de repente empezaron a recordar cosas y comenzaron a ver que tenían deficiencias en su vida, como la práctica de la fiesta de los tabernáculos, porque habían descuidado la palabra de Dios. Y no te creas que no pasa en tu vida cuando empezás a escuchar la Escritura y te das cuenta que hace tiempo que no le hablas a alguien de Cristo. Hace tiempo que no testificás del Evangelio. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Hace tiempo que no dedicás tiempo a orar. Hace tiempo que descuidás agradecer a Dios por los alimentos. Hace tiempo que descuidás hablarle de Cristo a otros. Hace tiempo que descuidás tantas cosas en tu vida, como orar, preocuparte por otros, cómo adorar de corazón, cómo crecer en tu vida de santificación. ¿Cuándo fue la última vez que salieron lágrimas de tus ojos porque te diste cuenta que estabas descuidando tu vida espiritual? Bueno, esto pasó acá. Esto pasó en este lugar. Y ellos, cuando fueron llevados a la Escritura, se dieron cuenta que habían dejado su primer amor. Y en las palabras de Apocalipsis, el Señor Jesús dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y eso es lo que hace la Escritura en nuestros corazones. Nos restaura, nos recuerda que hemos fallado. Y finalmente, cuando quieras poner en práctica todo esto, cuando quieras vivir para Cristo, cuando quieras ser parte de una iglesia que crece, tenés que hacer memoria de los fundamentos establecidos. No tratar de innovar cosas nuevas. Y esto fue lo que pasó. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue día solemne
fue de solemne asamblea según el rito. ¿Qué pasó acá? Bueno, versículo obviamente 16 también y 18, la congregación se volvió, avisaron a todos, volvieron de la cautividad, sabían lo que estaba pasando, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo como está acá. Y lo que quiero decir es que cuando realmente pones en práctica la palabra de Dios, hacé memoria de los principios bíblicos, la lectura de la palabra, la oración, el testificar de Cristo y también recordar los principios de la palabra de Dios que están establecidos. Dios es santo, Dios es un Dios trino, Jesucristo es el Salvador, el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. La santificación es una realidad para todos los creyentes. Tantas cosas hay de la vida cristiana y de doctrina que nosotros no tenemos que inventarlas, están allí. Aprendamos doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Hijo, del hombre, del pecado. No tenemos que inventar nada. La palabra de Dios hace eso en nuestras vidas. Nos recuerda, nos trae memoria de cómo recordar los asuntos fundamentales de nuestra fe. Y para el pueblo de Israel estos asuntos fundamentales era volver a practicar lo que la ley de Moisés decía. Hermanos y amigos, este es el sentido de este texto y por supuesto es una de las aplicaciones, tiene muchas otras aplicaciones, pero este texto quiere enseñarnos prácticamente que la predicación expositiva es aquella que toma el punto principal del texto y lo transforma en el punto principal del sermón para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer cuando salimos de acá. Y creo que ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando salimos de acá, con las Escrituras y con nuestra vida. Y tenemos que estar gozosos. Si lloramos, sentimos culpa, que no sea por todo el día, sino que mañana te encuentre abriendo la Biblia, con el mate, el café, lo que sea, pero buscando a Dios de corazón. Y si no tenés a Cristo en tu vida, sabes que la Biblia te dice que tenés que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos por lo que hemos aprendido, por este mensaje práctico, importante que vemos del libro de Nehemías. Rogamos, Señor, que nos vuelvas expectantes a tu voz y con mucha atención y con el deseo de volver a recurrir a las Escrituras todos los días. Salva a aquellos que no te conocen. Santifica a los que ya te conocen, que crezcamos en alegría, que durmamos esta noche recordando que Nehemías capítulo 8 es un texto importantísimo por medio del cual el Espíritu Santo nos reitera, nos recuerda que prestar atención a tu palabra es algo que nosotros no podemos negociar. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.